La historia comienza contándonos que, dentro de 10 años, el reino de la Federación del Este caerá a manos de los 5 grandes pecados, dejando todo en ruinas a su paso. Para evitarlo, nuestro protagonista se ha convertido en el protector de cada uno de los 5 pecados. Aún así, él no esperaba que fuera algo tan grave, y el cansancio es bastante visible en su rostro. Él nos revela que era un sobreexplotado asalariado que trabajaba 78 horas semanales, y de repente poseyó el cuerpo de un noble en un mundo de fantasía. El problema es que, en este mundo, es analfabeto porque el idioma es totalmente distinto, y lo peor es que carece de poderes especiales. El lado positivo es que le sirven toda la comida que quiera, y después de cenar, una de las sirvientas se ofreció a darle un baño antes de que vaya a dormir. Seguidamente, ya se encontraba en la tina siendo enjabonado por 2 sirvientas encantadoras. Básicamente, es un joven amo de la familia de un conde donde puede ser un inútil y consentido, y esa es la vida que siempre ha soñado, aunque no sabe dónde está. Una sirvienta le recuerda que los otros jóvenes amos regresarán mañana, así que debe dormir temprano esta noche. El protagonista pregunta quiénes son, a lo que la sirvienta respondió que se trata de Leo y Tonio, confundiéndose porque es raro que no conozca a su propia familia. Él piensa en que Palatio es un nombre que le resulta extrañamente familiar, procediendo a tomarse la cabeza por la desesperación porque se dio cuenta de que está en psicodelia. Ese es un juego de rol por turnos que solía jugar siempre que tenía tiempo libre, y la cuestión es que, independientemente del camino que tomes, en el momento en el que aparecen los 5 grandes pecados, que son la ira, la codicia, la pereza, el orgullo y la obsesión, el reino comienza a decaer sin freno. Entre los afectados está la casa Palatio, donde el hijo mayor, Leo Palatio, fue conocido como el rey de las cariñosas, y el segundo hijo es Tonio Palatio, apodado el rey de los estupefacientes. Los Palatio son una familia de alborotadores que forma parte de la submisión antes del inicio del episodio principal. Ahora que lo ve con sus propios ojos, se puso de rodillas, porque recuerda que, en el juego, el personaje principal tenía la submisión de investigar esta familia, quienes dirigen una organización criminal llamada Abelán. En este momento quiere creer que esto es una broma, ya que los Palatio son los primeros en ser destruidos por los 5 grandes pecados, y actualmente es el tercer hijo de esta casa y un villano extra. Ya en su cama, estuvo rezando para volver a su vida de explotación laboral, ya que no tiene sentido vivir una vida de lujos y de todas formas perderá la vida en 10 años, llorando más aún porque tuvo la mala suerte de poseer un personaje sin poderes. Sin embargo, ahí se dio cuenta de que eso no es cierto del todo, porque saber el futuro lo convierte casi en un profeta. Además, se le ocurrió eliminar las causas de la caída de este mundo, por lo que decidió reformar y criar bien a los 5 pecados para el beneficio de su vida pacífica. Supone que debería ser posible ya que apenas son unos niños, esto a pesar de que él no tenga poderes. 2 meses después, uno de sus hombres le informó que rescataron a los huérfanos del orfanato del Este, es decir, del Centro de Pruebas Humanas, y dejaron la gestión del orfanato a la chica llamada Yutia. Este es el caballero Evan, y Alan lo elogió por su gran habilidad. Evan pregunta si eso es un cumplido, ya que no se nota en su expresión facial, a lo que Alan respondió que sí, y de hecho espera seguir trabajando con él, aunque Evan no cree que se acostumbre pronto a esa sonrisa fingida. Alan recuerda que el verdadero dueño de este cuerpo solía ser muy obvio con sus emociones, lo que es totalmente diferente a su caso. Sea como sea, Evan agradeció el elogio, y Alan piensa en que él es un personaje poco común en psicodelia, porque se mantuvo honesto y leal incluso en medio de todas las traiciones, así que lo contrató en cuanto lo encontró. Evan menciona que el propósito de la misión era salvar a la chica llamada Yutia, y no tardó en ver el motivo, porque era evidente que no era una niña común, incluso para él, quien ha trabajado como mercenario durante mucho tiempo. Cuando la encontró en la celda, vio que era tan fuerte que no entendió por qué simplemente se rindió al ser encerrada. Por eso tiene curiosidad de saber por qué la trajo aquí, debido a que mantenerla en el nuevo orfanato no tiene ningún beneficio. Alan le dio la razón, y sí, parece que le está descuidando en lugar de aprovecharla, pero dejarla así es parte de su plan. Recuerda que Yutia Bludia es una no humana que firma un contrato con un ser de otro mundo por sus poderes, y se convertirá en la ira de los 5 grandes pecados para eliminar a cientos de miles de personas. Pero no debería convertirse en ira si crece en paz, creyendo que por fin se encargó de un peligro inminente. Ahora dará una excusa diciendo que aún no es momento de traer a Yutia, lo cual sorprende a Evan, y Alan le pidió que se asegure de que nadie hable de esto. Además, tiene que patrocinar el orfanato con fondos suficientes, y quiere que le dé esta carta a Yutia. Es simplemente para ver cómo está, y pensó que debería tranquilizarla de alguna manera, debido a que ha pasado por mucho. Evan fue a tomar su caballo para entregar la carta, mientras que Alan está con dudas sobre si eso realmente tranquilizará a Yutia, pero al menos vale la pena intentarlo.
El verdadero propósito de la carta era poner entre comillas algunas cosas que escuchó docenas de veces de un arzobispo del juego que intentó calmar a Yutia, algo que ocurrió durante el desarrollo de la historia del pecado de la ira, pero en ese punto ya era demasiado tarde y Yutia empezó a arrasar con todo a su paso. En este momento puede que no sea demasiado tarde, preguntándose si debe pasar al siguiente objetivo. Es consciente de que es muy difícil hacerse amigo de un monstruo por una cita, pero quizás funcione, ya que adoran a algún dios o lo que sea de otro mundo, y es complicado comprender cómo piensan esos tipos porque son como una especie de fanáticos religiosos. Mientras tanto, Yutia estaba leyendo la carta, a la vez que Van se asustó un poco por la impresionante cantidad de maná que está desprendiendo, y piensa que es una niña rara, como si no tuviera emociones. Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando Yutia, muy enojada, preguntó el motivo por el que el señor Alan no la quiere a su lado. Evan se puso pálido del miedo porque solo los que están en el reino maestro pueden manifestar maná de esta forma. En eso recordó las palabras de Alan, así que le informó a Yutia que el señor dijo que aún no es el momento para que se reúnan. Yutia se tranquilizó y miró con atención unas frases de la carta, donde Alan le pidió que recordara estas frases: el tormento de la oscuridad, la serenidad de la luz y una aspiración y pertenencia. Dichas palabras le dieron mucha tranquilidad en su corazón, diciendo que esta es una promesa que solo el maestro conocería. Un asustado Evan se puso en guardia por su instinto de supervivencia, ya que Yutia parece loca, exclamando que entiende lo que quiere decir Alan. Y se nos presenta formalmente al pecado de la ira, la hija de los monstruos, la reina sangrienta Yutia. En paralelo a eso, Alan se encuentra relajado en su cama porque ha logrado extender un poco su vida lujosa. Incluso cree que la luna brillante lo está animando, así que también se esforzará en encontrar y rescatar al siguiente niño. Al día siguiente, unos libros cayeron en la cabeza de Alan, quien se frustró porque no encontró las pistas sobre el tercer pecado. Evan le informa que ya han rescatado al segundo niño que mencionó, y Alan quiere saber si trató al niño con mucha amabilidad. Evan respondió de manera afirmativa, agregando que lo sacaron de un mercado ilegal de esclavos, aunque el momento se interrumpe porque la puerta de la biblioteca fue derribada por Tonio, el segundo hijo de los Palatio, el cual confiesa haber escuchado que su hermano analfabeto ha estado estudiando últimamente. Ahora, de forma imponente, le pidió que le responda a su hermano mayor, y Alan, en su interior, quiere devolverle el golpe, pero mejor decidió pedir perdón diciendo que se irá de la biblioteca para dejársela toda a él. Tonio lo elogió por conocer su lugar, pero una navaja pasó volando muy cerca de su rostro hasta impactar en la pared, y el responsable los reprendió por ser demasiado ruidosos. Se trata de Leo, el primer hijo de los Palatio, quien les dejó claro que no quiere ver sangre a estas horas de la mañana, así que ordenó que se larguen. Rápidamente, ambos hermanos se mostraron muy hostiles entre ellos, a la vez que Alan aprovechó para escabullirse del lugar. Ahí recordó que el condado Palatio desapareció rápido en el juego, pero su poder es mucho mayor de lo que pensó. En la historia original, los hermanos sinvergüenzas están peleando por el puesto del jefe de familia, y Leo actualmente es la gran figura del inframundo conocido como el Rey de las Cariñosas. En cambio, Tonio es el gerente de un cartel de estupefacientes a gran escala y es conocido como el Rey del Perico. Por lo tanto, Alan no puede meterse con esas dos figuras por el bien de su dulce vida, y se alejará de todo problema para vivir como un hijo ilegítimo e incompetente, pero feliz. Al llegar a su habitación, Evan reconoce que Tonio tampoco parecía alguien ordinario. En cambio, Alan es un caso muy distinto. De hecho, le cuesta entender cómo alguien así pudo enterarse del mercado ilegal de esclavos y de los experimentos biológicos secretos que ocurren en una región diferente. Lo peor es que ahora le cuesta mantenerse en pie por el cansancio, admitiendo que es alguien bastante extraño. En eso menciona que el segundo niño fue enviado al orfanato, y Alan recuerda que Evan dijo que no parecía un niño ordinario. Y de hecho, no es solo que sea fuera de lo común, sino que es de una escala catastrófica. Dentro de un Reino Unido compuesto por varias naciones, su nación central es el reino de Calian, y a quien salvaron del mercado ilegal de esclavos fue el segundo jefe de Psicodelia, aquel conocido como Deus Macalian. Después de ser vendido como esclavo y maltratado mientras pasaba de un lugar a otro, se convirtió en la reencarnación del pecado capital de la pereza. Luego aniquiló a los reinos de las maneras más horribles imaginables, y fue en esa parte de la historia donde muchos jugadores se sorprendieron por la crueldad del juego. Irónicamente, Deus era todo lo contrario a su pecado de la pereza, ya que fue catalogado como alguien muy trabajador que siempre devolvía los malos tratos. Y por esa razón le pidió a Evan que lo tratara con mucha amabilidad. Ahora menciona que también lo envió al orfanato porque aún no es el momento, algo que Evan ya se esperaba, preguntando si la carta que le envió a Yutia es sobre el segundo niño llamado Deus. Alan revela que le contó a Yutia que su hermano Tonio lo usó como silla, y de paso le preguntó si estaba de acuerdo con que le enviara cartas. Además, le pidió que cuidara del niño que le envió porque está un poco enfermo. En el orfanato,
Todos los niños estaban jugando, pero Deus se encontraba aislado, totalmente solo. De repente, Yutia menciona que esas cicatrices son los rastros de eso, preguntando si el responsable fue el Black Goat. Sin embargo, lo felicitó porque la Gran Luna lo ha elegido, pidiéndole que sienta el poder que se le otorgó y deje que su potencial se desate por completo. Si continúa leal y sigue las órdenes de la Luna, obtendrá su ansiada venganza. Y con eso dicho, primero debe contestar la carta que le envió su señor Alan. Al día siguiente, Alan se encontraba buscando pistas sobre el tercer niño, instante en el que Evan entró para darle una noticia urgente acerca de Tonio. Resulta que el segundo hijo de los Palatio ha fallecido, sorprendiendo a Alan porque ocurrió más antes de lo esperado. Poco después se llevó a cabo el funeral, donde el patriarca de los Palatio asistió junto a sus dos cariñosas, y Alan, en su mente, sabía que esta familia estaba mal, pero jamás se imaginó que el padre de ellos vendría al funeral con Perico y cariñosas. De todos modos, que Tonio perdiera la vida a causa de una caída accidental es muy diferente a lo que pasa originalmente en el juego. En dicha historia, Leo lo eliminó con sus propias manos para ser el heredero legítimo del conde Palatio, y ese acto lo hizo llorar desesperadamente a pesar de que él mismo lo hizo. En cambio, ahora tiene una expresión de alegría como si hubiera recibido un golpe de suerte, y cree que es obvio que el culpable fue Leo o uno de sus seguidores. De cualquier modo, su única misión es resolver la situación con los 5 pecados capitales, y de esa manera pasó un año. Como el problema del sucesor se resolvió y Leo absorbió el negocio de los estupefacientes, el condado Palatio se volvió más pacífico. Mientras tanto, él y Yutia se volvieron amigos por correspondencia, y cree que si se mantiene en contacto con ella será útil en el futuro. Según esta carta, Yutia es muy buena jugando al escondite, Hidan es muy bueno jugando a la guerra, mientras que Deus sigue creciendo sin problemas, y le gusta hacer espectáculos de marionetas, lo cual alegra a Alan porque tal parece que se han vuelto unos buenos niños. En eso nota que la lista de patrocinadores aumentó de nuevo, y le resulta interesante que estén apareciendo más patrocinios para ese orfanato pequeño. Evan reconoce que es algo inusual, pero de todos modos es algo bueno. Y sobre la cosa que estaba buscando, el gremio de información le llamó para decirle que encontraron una pista. Alan cree que debe ser un libro antiguo sobre el tercer jefe, alegrándose porque por fin podrá encontrar a ese tipo, y así de tranquilo pasó la tarde. Durante la noche, algo raro estaba pasando en los callejones, y un pelón menciona que Leo Palatio es bastante generoso porque se la pasa dando buenas recompensas. Y el rubio está de acuerdo, porque gracias a eso, la organización ya tiene a unos cientos de miembros. Tras avanzar un poco más, llegaron a un lugar lleno de los cuerpos de sus hombres sin vida, y los que quedan empezaron a desinstalarse el sistema en contra de su voluntad. El pelón no tardó en seguir ese mismo patrón, y de esa manera el número de bajas se incrementó exponencialmente hasta acabar con todos. Un encapuchado salió del callejón, y Yutia confiesa haber disfrutado el espectáculo de marionetas. Y parece que hay más lista de patrocinios para informar. Deus no entiende qué sentido tiene esto, y Yutia pregunta si acaso los compadece. Deus lo negó porque esos desalmados muelen gente para crear sustancias, simplemente siente que esto no tiene nada que ver con él. Yutia menciona que esta es la base con el propósito de crear espacio para que el señor Alan regrese, preguntando cómo podrán dejar este lugar destartalado cuando él llegue. Deus acató la orden, por lo que ambos se movieron rápido para ir al aire, donde Yutia dice que todo procederá de acuerdo a la voluntad del señor Alan. Seguidamente, desprendieron un poderoso ataque, dejando una gran marca en el lugar de los hechos, mientras Yutia dice que ellos, la Luna Azul, serán la espada de Alan. Tiempo después, Alan dice que han pasado 2 años desde que se hizo amigo de Yutia por correspondencia, y por la mansión Evan iba destrozado por el cansancio buscando a su amo. Con las últimas logró encontrarlo en el patio trasero, y le hizo saber que el quinto niño también ha sido enviado con éxito al orfanato, una noticia que llenó de alegría a Alan, revelándonos que durante este tiempo ya salvó a los 3 pecados restantes. Alan le dio una recompensa a Evan, quien lo maldijo por tratarlo de esta manera, aunque no pudo evitar saltar como un perro por su recompensa, al mismo tiempo que Alan admite que tuvo problemas para encontrar al pecado de la codicia. Pero hacer que Evan trabaje con su conocimiento del juego hace que las cosas funcionen, por ende le dio un merecido descanso a Evan, dejándole claro que eso es todo con respecto al orfanato, lo cual es un alivio para Evan. Pero quiere saber si él está feliz. Alan responde que sí, algo que para Evan no parece, pero Alan le demuestra que está sonriendo ahora mismo, y Evan le siguió el juego para no seguir contradiciéndolo. Tiempo después, Alan piensa en que no esperaba que las cosas salieran tan bien, recordando a los jefes de Psicodelia, los cuales se convirtieron en los 5 pecados como resultado de su horrible pasado. Las posibilidades de rescatarlos antes de que se corrompan eran bajas, y le preocupaba rescatarlos después de que ya hubieran sido rotos. Evan le entregó una carta diciendo que, como de costumbre, las cosas van bien,
revelando que antes los huérfanos parecían muñecos rotos, pero ahora se han iluminado. Alan supone que no necesitan contratar un cuidador aparte para ellos, y siendo sincero no esperaba que Yutia hiciera un buen trabajo por su cuenta, creyendo que se debe a su trasfondo de personaje que la hace sentirse sentimental hacia el orfanato. Y considera que Yutia es una chica bastante agradable en algunos aspectos. En la carta, ella dijo que todos están bien, algunos en particular están creciendo bien, así que no tiene que preocuparse por Deus en absoluto. Además, tampoco tiene que preocuparse por los otros niños. Alan se alegró de que todos estén creciendo bien, y puede decir que el entorno es realmente el aspecto más importante para ellos. Evan pregunta cuándo planea reunirse con los niños. Siempre dice que llegará el momento, pero nunca llega. Alan en su mente piensa que no planea reunirse con ellos nunca, aunque sería agradable permanecer cerca de ellos. Pero tal vez, debido a lo brutal que fue el proceso para que se conviertan en pecados capitales, en el juego no tenían personalidades con las que le gustaría estar. No será tan malo ahora que los rescató antes de que experimenten esos eventos, pero todavía les tiene miedo. Por eso le dijo a Evan que tal vez en 5 años irá a verlos. Aunque, de todas formas, necesita las habilidades para protegerse en este mundo de fantasía oscura. Afortunadamente, necesita talento para la magia, y este cuerpo es perfecto por su descendencia noble. Evan le pregunta si ha oído hablar de la Luna Azul, revelando que es una organización que recientemente ha ganado fama por cazar criminales. Para Alan son buenos porque están limpiando la basura, pero nunca escuchó de ellos en el juego, así que de seguro desaparecerán pronto. Evan revela que los de la Luna Azul incluso eliminan a los nobles, por lo que pensó que él ya sabría de ellos, y Alan al enterarse, le pidió que desde ahora duerma al lado de su habitación. Al caer la noche, en el orfanato los niños empezaron a dar el informe de la Luna Azul, y Yutia preguntó sobre la situación del norte. Seolran comenta que los eliminó a todos, y no dejó ni una cabeza de los traficantes de esclavos, revelándonos que ella es el pecado del orgullo. La mejor noticia es que ni siquiera pudieron descubrir su identidad. Además, esta ropa le parece genial, y le propuso a los criminales que si miraban el color de sus ojos les perdonaría la vida, pero ninguno fue capaz de tener éxito. Rinne, el pecado de la codicia, agrega que todos los cuerpos fueron derretidos. Otro niño informa que también terminó con el sur, y se encargó de los terrenos ilegales de pruebas con humanos, y convirtió a los infelices de Abelán en carne picada, revelándonos que es Radán, el pecado de la obsesión. Yutia se alegró porque todas las cosas proceden de acuerdo a su voluntad, afirmando que ellos existen por el bien de la Gran Luna, y se presentan formalmente como la organización secreta Luna Azul, la cual adora a la Gran Luna. Todo está bien hasta que Deus dice que tienen un problema, por lo que Yutia quiere saber qué podría ser un problema cuando todo es perfecto bajo la voluntad del señor Alan. Deus le recuerda que Leo Palatio es el jefe de Abelán, y reside en la misma mansión del conde, donde encontró una peligrosa orden escrita mientras limpiaban el sur. Resulta que Leo Palatio parece estar apuntando al gran señor Alan, y esa noticia sí enojó bastante a Yutia, desprendiendo una aura tan aterradora que cada uno de ellos empezó a temblar un poco del miedo. La carta decía que después de que el conde Palatio pierda la vida, planean envenenar a Alan lentamente para eliminarlo, lo cual activó el modo de destrucción de Yutia porque no piensa permitirlo. 2 años después, el conde Palatio perdió la vida, y su deceso fue conocido públicamente como insuficiencia cardíaca, pero está claro que eso sucedió porque abusó de las sustancias y de las cariñosas. En eso, Leo se enteró de que Luna Azul atacó de nuevo la noche anterior, y todos fueron aniquilados sin dejar testigos. Durante este tiempo, Alan notó que los nobles se han vuelto más cautelosos por el tema de Luna Azul, pero sin nada más que hacer, el funeral del antiguo conde Palatio terminó en silencio sin que una sola persona lamentara la pérdida, aunque Leo quedó viendo fijamente a Alan cuando éste se retiró del lugar. Luego de un rato, Evan quiere saber qué planea hacer Alan, porque a este paso Leo se convertirá en el conde, aunque le pregunta para qué son todas esas maletas. Alan le recomendó que preparara todas sus cosas, debido a que van a huir de aquí. Evan no cree que hable en serio, y Alan revela que no se irá del todo, simplemente irán hacia el sur. Evan entiende que se refiere a Rodmill, estando completamente lo correcto, ya que Alan tenía pensado irse a un pueblo pequeño como ese, ubicado al sur de Palatio. Cuando partió en carruaje, su hermano Leo lo vio desde su balcón con clara hostilidad, pero al final Alan se fue sin problemas, y en su nuevo hogar disfrutaba cocinar en paz. De hecho, Evan también estaba disfrutando de la vida tranquila que están llevando, pero lastimosamente Alan tuvo que regresar a la mansión luego de 3 días para asistir al funeral de su hermano Leo. No puede creer que ya esté de regreso aquí, y lo más raro es que su hermano falleció en un momento totalmente diferente a lo que debería pasar, y al parecer fue gracias a una estocada en el corazón. Se pregunta quién pudo haberla aniquilado, y cuando quiso averiguar más sobre el tema, la gente le tuvo un miedo enorme, incluso se disculparon por mirarlo, una actitud que confundió bastante a Alan.
Evan regresó a su lado porque encontró algo, preguntándole directamente si fue él quien hizo desaparecer a Belaán de la noche a la mañana, y Alan, al voltear su mirada, notó que todos evitaron hacer contacto visual con él. Para entender lo que pasó debemos remontarnos al día en el que Alan se fue a Rodmill, momento en el que Evan preguntó si no era mejor ir a una ciudad más central. Alan, en su interior, se negó rotundamente, porque siempre ha tenido planeado que Rodmill sea su destino final, porque ya salvó a los 5 pecados y, por defecto, salvó al mundo de la ruina. Rodmill no tiene nada que ver con la historia original, y la Villa Palatio también se encuentra ahí, así que es el lugar perfecto para que un noble viva cómodamente sin hacer nada. Por ende, le dijo a Evan que todo tiene una razón, pero Evan ya lo conoce lo suficientemente bien como para saber que siempre dice eso cuando no quiere revelar nada, y Alan simplemente se excusó con que las cosas son geniales en ese lugar. Su hermano, que le estaba viendo desde el balcón, analizó la posibilidad de aniquilarlo, pero si lo piensa bien, no importa si está vivo o no, ya planeaba eliminarlo con veneno después de que su padre falleciera. Aunque, de la nada, dijo que se dirigiría discretamente a la frontera, así que ha perdido toda razón para eliminarlo. Supone que es gracias a los asuntos con Abelán que no van bien, y él simplemente le molesta, por lo que le dio la orden a su guardia Alman de que siga el carruaje. Alman pregunta si quiere que lo aniquile, un acto que confundió bastante a Leo porque Alman nunca le ha respondido, sin importar qué orden le diera, y no entiende por qué le está haciendo una pregunta de repente. Con mucha ira, le dejó claro que su trabajo es hacer lo que dice, pero de inmediato recibió una estocada en el pecho, indignándolo porque se atrevió a traicionarlo. Alman confiesa que le gusta la guerra, y fue divertido pelear contra Abelán hasta ahora, revelando que en realidad es Hidan, un miembro de la Luna Azul. Ellos tienen el credo que les enseñó la Luna Roja, y como la Luna Azul es la espada de Alan, es natural que se mueva de acuerdo a sus deseos. Pero si alguien intenta dañar a la Gran Luna Azul, puede actuar por su propia voluntad, como en este caso. Por eso estaba esperando que dijera sus intenciones, aunque no se esperaba que tardaría 2 años para eso. Leo le avisó que sus subordinados no lo dejarán escapar, sin embargo, Alman le informa que Abelán también desaparecerá con él para siempre, considerándolo alguien desafortunado, debido a que la Gran Luna le dio una oportunidad que desperdició. Alan, por su parte, se despertó tranquilamente en Rodmill, pensando que está en el cielo porque se levanta a la hora que quiere en un lugar tan pacífico, y también puede comer lo que desee. Básicamente, esta sí es la vida de un verdadero noble. Analizando la posibilidad de abrir un puesto de tostadas, Evan interrumpió su desayuno para entregarle una carta, y al leer el contenido se quedó sin palabras, ya que su hermano Leo había fallecido y estaban solicitando su regreso a la mansión Palatio, terminando así su prueba gratuita del cielo. Finalmente, terminó regresando a la mansión Palatio, donde todos lo están evitando por el miedo que le tienen, mientras que Evan quiere saber si se convirtió en un líder en la sombra. Estando en un rincón, Alan quiere que le expliquen por qué es el villano aquí, y Evan menciona que él es el único que se beneficia de esto. Después de que dejaron la mansión, Leo fue eliminado, y él tiene la coartada perfecta para convertirse en el heredero del conde. Abelán tampoco existe más, así que con el deceso de Leo nada lo molestará. En otras palabras, él es el líder del condado La Sombra, y quien dirigió la aniquilación de un maestro de la espada, dejando atónito a Alan porque, al parecer, Evan se está divirtiendo con la situación. Lo importante es que no sabe por dónde empezar, ya que no se le ocurre ninguna organización capaz de eliminar a una figura clave del inframundo. Pero ahora que lo piensa, pregunta qué hay de la organización que caza a los criminales. Evan entiende que se refiere a la Luna Azul, aunque le aclara que, según el gremio de información, la Luna Azul no estaba detrás de esto, ya que esa gente siempre deja una marca en el lugar de los hechos. Sin embargo, se dice que los miembros de Abelán también fueron erradicados con una espada, y que el camino al infierno se ha abierto. Alan recuerda que la Luna Azul no aparece en el juego, por lo que no hay forma de que unos debiluchos estén detrás de esto cuando desaparecen antes de que comience la historia original, lo que le genera más dudas sobre quién fue el responsable. En otro lado, Yutia preguntó si dejaron algún rastro, a lo que Rine respondió que no se dejó nada, y Seolran agrega que lo único que dejaron fue una pila de cuerpos. Deus regresó a la base informando que solo quedan 486 miembros de Abelán. Hidan también regresó diciendo que cortó a todos por la mitad, lo cual le parece perfecto a Yutia. Y así fue como Abelán, la gran organización que dominaba el reino de Asteria, se convirtió en polvo en solo 5 días. Aún así, Hidan no cree que la limpieza haya sido perfecta, dado que encontró esto junto con los nobles que están conectados a Abelán, pues el ducado de Altia tiene una conexión particularmente profunda. En ese caso, Yutia está segura de que él ya sabe lo que dirá, y todos comenzaron a desprender su aura, mientras Hidan dijo que se encargará del asunto discretamente. Yutia se relajó porque él ya sabe qué hacer, y le preguntó a Rine si el gremio de información está limpio.
Ella respondió que esa gente está tratando este asunto como si no tuviera relación con Luna Azul, y Deus confirma que todos los del gremio de información piensan igual, y llamaron este incidente como el infierno hecho por un maestro de la espada. Rine pregunta si debe seguir vigilando la situación, a lo que Yutia respondió afirmativamente, porque este asunto no puede llegar a oídos de esa persona, algo que ellos ya saben perfectamente. Deus menciona que la familia de esa persona los atacó primero, pero Yutia deja claro que esta no fue una orden, porque ellos son la espada de Alan, y una espada no debe pensar por sí misma. La Luna Azul tiene que moverse solo bajo órdenes, y quiere que recuerden muy bien que Alan lo sabe todo y lo ve todo, así que no pueden decepcionarlo. Deus no entiende por qué alguien tan abrumadoramente fuerte como Yutia puede reducirse a sentir ansiedad simplemente por tener miedo a ser descubierta, pero al final terminó acatando la orden, todo sea por la Gran Luna. En la mansión Palatio, Alan estaba exhausto porque después del funeral, hubo un mes completo de deberes interminables que lo estaban volviendo loco, siendo todo lo contrario a su vida de holgazán que tanto soñaba. Aunque ha hecho enemigos, se suponía que el deceso de Leo ocurriría dentro de 6 años, pero debido a que el patrón del fallecimiento de los hermanos cambió el curso del juego, todo el trabajo atrasado de la familia recayó sobre él, quien es el actual heredero. Un grupo de personas le trajeron otra pila de documentos, lo que lo hace preguntarse el por qué todo el mundo se está esforzando tanto, porque cuando estaba el conde solían holgazanear y saltarse el trabajo. Los señores se asustaron porque piensan que Alan está enojado, y se sintieron obligados a trabajar más duro dado que no quieren terminar bajo tierra como Leo. Ahora Alan ya entendió que trabajan tan duro gracias a que piensan que él es el actor intelectual detrás del fallecimiento de toda su familia, pero simplemente quiere que manejaran las cosas sin que él tenga que intervenir. Evan, por su parte, dijo que es bastante asombroso, ya que es impresionante que haya logrado alcanzar el segundo nivel después de solo 2 años de autoaprendizaje en el arte de la magia, lo que deja claro su gran talento. Normalmente se necesitan 4 años de instrucción para alcanzar el segundo nivel, y la magia también requiere talento innato en muchos casos. Alan considera que tiene un talento bastante decente, aunque la verdad es que practicó muy duro para tener un medio de defensa personal, explicando que para hacer esto se tiene que tener un control preciso sobre el maná. Sin embargo, no entiende para qué sirve si solo está a medio hacer. Al inicio pensó que era emocionante, y que si el plan funciona, no habrá nada peligroso, por lo que poco a poco aprendería más por su cuenta. Pero ahora se dio cuenta de la verdad gracias a la desesperación de salvarse, y es que su núcleo de maná es increíblemente diminuto. La capacidad innata de maná es como la categoría de peso de un peleador profesional, y en su caso, el núcleo de maná que posee es demasiado pequeño, algo que no cambiará sin importar la cantidad de entrenamiento que haga. Si nada más funciona, ya tiene método en mente. Instante en el que Evan le hizo saber que su invitación al baile finalmente llegó. Tiempo después, ambos asistieron al evento con el traje más fachero que tienen, aunque Alan no quiere estar aquí porque le resulta cansado. Este es un baile aristocrático regular en el sur del reino Asteria, y él está a punto de convertirse en un conde pronto, así que debería usar esta oportunidad para crear contactos, procediendo a activar su modo serio. Formar conexiones con nobles es crucial para un futuro pacífico, pero en estos momentos absolutamente nadie se le quiere acercar por el miedo, incluso se alejaron de él como si fuera un monstruo. Evan le recomendó que no se molestara tanto, aunque Alan no sintió enojo, dado que esto era algo que ya se esperaba, y se despidió de Evan por el momento porque irá a socializar. Sabe que lo desprecian por carecer de refinamiento, y a diferencia del prestigio de su bisabuelo, la actual familia Palatio está llena de alborotadores. Pero no vino aquí sin un plan, y usará la habilidad social que practicó en secreto. Seguidamente agarró una copa diciendo que este aroma es único, especialmente este vino se siente distinto, por lo que le gustaría tener unas cuantas botellas en casa, mostrando una sonrisa gentil ya que es una herramienta social esencial. Sin embargo, su expresión no hizo más que asustar a la noble, quien se fue corriendo exclamando que le pedirá a su padre que le envíe todo el vino de inmediato. Ese no era el resultado que Alan esperaba, ya que ahora la gente piensa que chantajea a las personas para obtener vino de edición limitada, considerándolo un alborotador más grande que sus hermanos. Evan se burló de la situación, mientras Alan piensa que esa chica debe ser tímida, entrando en una negación de la realidad. Evan se emocionó porque Alan ya tiene un corcel de lujo, té cítrico de Peña, orfebrería artesanal Villanda y vino especial malantino. Aunque Alan se mostró deprimido, dado que el suceso de los Palatio resultó ser mucho más notorio de lo que pensaba, y todos creen que eliminó a sus monstruosos hermanos. Como resultado, todos intentan evitarlo, por lo que su vida social está arruinada, y se irá a descansar decepcionado de su vida. A la distancia, una chica pelirroja se le quedó viendo con mucha atención, y un poco después Alan estaba solo en un balcón, preguntándose en qué momento todo salió mal. En eso, alguien se le acercó para conversar, llenándolo de alegría porque al fin va a interactuar con una persona, aunque al darse la vuelta no vio a nadie.
Sin embargo, la chica le pidió que bajara la vista, presentándose como Loria, la tercera hija del duque Altia. Alan entendió todo tras escuchar ese apellido, ya que en el juego, esa familia es una de las 3 principales fuerzas en las sombras, conocidos como los Alborotadores del Norte, así que esta chica no debe ser alguien normal, aunque es incapaz de recordar algo relacionado a ella. Loria será directa, pidiéndole que le preste su fuerza, ya que pronto le van a quitar la vida, y está muy asustada. Revela que es la hija de una amante de su padre, y este la protegió hasta ahora, pero la salud del duque Altia ha empeorado, y sus hermanas mayores pronto la eliminarán por ser un estorbo. Alan ya entendió el motivo por el que no la recordaba, porque para ese entonces Loria ya debió haber estado bajo tierra y no apareció en el juego. Ella tiene la esperanza de que Alan la ayude, pero él se disculpó porque tiene que rechazarla. Aún así, Loria dijo que no vino con las manos vacías, y si la salva le devolverá la mitad de la fortuna de la familia Altia, cosa que a Alan no le importa, así que se va a retirar. En su interior se compadece de Loria, pero actualmente a duras penas puede cuidarse a sí mismo, por lo que no quiere darle falsas esperanzas, ya que no es una figura poderosa como dicen los rumores. Ahí se detuvo para ver la expresión desoladora que tiene Loria, y con un poco de pesar le deseó suerte en encontrar un aliado confiable. En lo alto de la mansión, Deus menciona que al parecer alguien de los Altia se acercó a la Gran Luna, llegando a la conclusión de que deben transmitirle los deseos amables de Alan a la Luna Roja. Rinne se negó porque las cosas ya están bien así, y según información, Loria es la única de los Altia que no está vinculada con Abelan, por lo tanto, es la única de esa familia que no está entre los objetivos de Radahn. Deus considera que eso simplifica las cosas, y ahora confirmaron que el resto de los Altia serán eliminados. Rinne dice que si proceden de acuerdo con la Orden de la Luna Roja, se centrarán en bloquear la información para que el caso Abelan no llegue a Alan. Este último ya está empezando a creer que tiene una barrera que aleja a la gente, instante en el que la pelirroja lo saludó, emocionándolo porque tal vez sí pueda socializar con los nobles. Sin embargo, la emoción se esfumó al darse cuenta de que es una de las personas poderosas en las sombras, alguien que sí vio en el juego, y sabe perfectamente que tenerla cerca significa problemas. De todos modos, devolvió el saludo amablemente a Calia Senonia, sorprendiéndola ya que no se esperaba que supiera de ella. Alan menciona que es bastante famosa de muchas maneras, y recuerda que en el reino de Asteria hay 3 grandes poderes en la sombra: Altia del Norte, Palatio del Este y Senonia, la Alborotadora del Oeste. Además, Calia es la hija mayor del conde Senonia. A diferencia de los Palatio, que dirigían una especie de pandillas, Senonia es más como un sindicato criminal inteligentemente comandado por Calia. El objetivo de Alan es establecer conexiones para vivir una vida pacífica, y por el bien de su meta, nunca debe involucrarse con ella. Con mucha educación la elogió por su gran belleza, y ésta expresó su intención de querer hablar más con él, si es que le parece bien. Alan respondió que le encantaría, pero considera que hay demasiados ojos sobre ellos en este momento, esto para no decir que quiere que lo deje en paz. Calia ya se dio cuenta de que es tal y como dicen los rumores, por lo que se despidió deseando volver a verlo. Cuando se fue, Alan se quedó con algunas dudas sobre su actitud. A la vez, Rinne menciona que la información del caso Abelan está siendo contenida, pero Deus tiene una preocupación, pues alguien no para de vigilar a Alan. Rinne le recuerda que no hay nuevas órdenes, por lo que deben seguir vigilando y luego eliminar cualquier peligro. En otro día, Evan le preguntó a Alan si este es el lugar correcto, ya que parece un simple cañón sin nada interesante, pero acepta que está extrañamente oscuro a pesar de ser mediodía. Alan, en su mente, celebró porque finalmente encontró su verdadero objetivo, y al adentrarse recuerda que en el juego fue fácil de encontrar. La razón por la que vino hasta el sur con el pretexto de asistir a un baile fue por este laberinto, conocido como el laberinto de los susurros. Si resuelve ciertos acertijos en las 8 habitaciones, recibirá un poderoso artefacto como recompensa, y la buena noticia es que él tiene memorizadas todas las rutas y acertijos. Al llegar a la entrada del laberinto le pareció más genial de lo que esperaba, ya que verlo en persona es totalmente diferente a pasar de haber recorrido varias veces el laberinto en el juego. Evan no entiende cómo es que supo de un lugar como este, a lo que Alan respondió que ha venido aquí a menudo, lo cual confundió bastante a Evan. Alan, en su interior, maldice porque habló sin pensar, y se excusó con que solo bromeaba, alegando que tiene sus métodos extremos. Al entrar, unos monstruos estaban siendo aplastados por unas manos de piedra, asustando a Evan, ya que si se equivocan en el acertijo, ese sería el destino que les espera. Debido a ello, se le hace difícil de entender cómo es que Alan puede mantener la calma en una situación así, y aún no se acostumbra a sus acciones a pesar de llevar 4 años trabajando juntos, gracias a que sus misiones no tienen patrón. No hace mucho salió de la mansión,
y sin embargo parece saber todo sobre este lugar, dado que acaba de resolver el acertijo la primera, y a pesar de que le resulte extraño, la razón por la que sigue a Alan es porque todo lo que hace, de alguna manera, siempre conduce a un buen resultado, aunque le preocupa lo que está planeando esta vez. Alan siente que ya está a punto de vomitar, pero por fortuna la puerta ya se abrió, y enfrente de ellos encontraron una enorme cantidad de tesoros. Esa fortuna Alan la ignoró, diciendo que solo tomarán ese anillo negro y luego tendrán que irse. Evan, cargado de lingotes de oro, tiene curiosidad por saber si esa cosa es útil, y Alan le pidió que dejara las cosas en su lugar porque solo les ocasionará problemas. Por dentro se alegra porque al fin obtuvo el juramento de restricción. Al salir, Evan se preocupó gracias a lo que se les puso enfrente. Desea creer que esto también lo vio venir Alan, puesto que los montones de rocas del cañón en realidad son golems gigantescos. Él piensa que este es el peor escenario posible, comenzando a idear un plan para hacer que al menos Alan salga con vida. Este último dio un paso adelante porque esta vez se encargará de todo, mencionando que la ruta de escape es de las primeras cosas que debe planear antes de adentrarse a un laberinto. Los golems comenzaron a atacar, por lo que Evan le pidió que tenga cuidado, ya que la magia de segundo nivel no es suficiente para hacerles frente. Alan, con mucha tranquilidad, invocó el juramento de restricción, paralizando el tiempo y mandándolo a un plano astral, el cual Alan reconoce como una parte en la que aparecen ventanas de opciones en el juego. En medio de la oscuridad se le apareció un rostro, explicando que el juramento de restricción es un artefacto de tipo absorción que permite al usuario imponerse restricciones a sí mismo a cambio de poder. Alan piensa que esa voz hace que este mundo se sienta real, instante en el que esa cosa le ordenó hablar. Alan dijo que siempre realizará los sellos manuales de Babilonia al usar magia, y la entidad preguntó qué desea a cambio de esa restricción. Alan revela que quiere el poder para distorsionar las leyes del mundo un poco más, algo que la entidad concedió sin problemas. Acto seguido, Alan expresó su segunda restricción, que consiste en cantar estrictamente las palabras de Babilonia al usar la magia, y a cambio desea mayor poder para desafiar las leyes del mundo. La entidad guardó silencio tras escuchar esa petición, haciendo que Alan se ponga nervioso, y recuerda que al elegir las restricciones de sellos manuales y palabras, se puede alcanzar el mayor poder de ataque mágico posible. Gracias a la jugabilidad repetida, él ha memorizado todas las combinaciones utilizadas en el juego original, así que esto tiene que funcionar. La entidad concedió su deseo, pidiéndole que recuerde los gestos y misterios de un dios olvidado. Además, le expresó su gratitud a él, quien acaba de heredar su voluntad, una cosa que Alan no sabe qué significa. En eso notó que el anillo fue absorbido, lo que quiere decir que las restricciones se aplicaron con éxito, mientras la entidad le avisa que lo estará vigilando ya que heredó su voluntad. Posteriormente volvemos al punto en el que Evan le pidió que tenga cuidado con los golems, los cuales empezaron a avanzar con mucho peligro. Alan los vio fijamente mientras piensa que la esfera de relámpagos debería verse brillante, pero ahora tiene un aspecto lamentable a pesar de que está vertiendo todo su maná. Sin importar cuánto entrene, este es su límite, y por esa razón es hora de probar la restricción y el precio que pagó. De esa manera comenzó a recitar los cánticos, provocando que el pequeño ataque aumente de poder a una escala gigantesca, y después le añadió los sellos de manos para lanzar el ataque a máxima potencia, dejando totalmente atónito a Evan. El poder abrumador de esa magia impactó de lleno en todos los golems, los cuales al inicio parecían haber resistido, pero de inmediato explotaron dejando una nube de polvo en el lugar, siendo una demostración de poder de tan alto nivel que Evan aún no puede creérselo. Evan quiere saber si ha estado ocultando su poder, algo que Alan negó de inmediato, pero Evan menciona que en sus 15 años de mercenario jamás había visto una cosa de este calibre, y pregunta si de verdad solo fue magia de segundo círculo, a lo que Alan respondió que sí. La realidad es que Alan tampoco sabía que obtendría tales resultados, ya que no recuerda que el juego sea así. El sistema de combates por turnos en Psicodelia, la magia podía mejorarse en cada turno mediante sellos de mano o conjuros, y esta vez mejoró la magia de rayo encadenado con 4 conjuros y sellos de manos, algo que en el juego tomaría 5 turnos en realizar. Básicamente usó una configuración mágica para un hechizo de relámpago a gran escala, pero además a eso se le suma el poder de sus restricciones que lo obligan a usar sellos y conjuros para toda su magia, lo que potencia sus ataques varias veces. Aún así le cuesta creer que la magia de segundo círculo llegue a ser tan poderosa, y esto definitivamente superó sus expectativas. Evan se sentó en una roca por lo agotador que ha sido todo esto, y tiene curiosidad por saber quién fue el desquiciado que creó ese lugar. Ahora que Alan lo piensa, el laberinto de los susurros también tenía otro nombre, el laberinto de Palaon, por lo que le informó a Evan que su creador se llamaba Palaon. Este no logró escucharlo, así que Alan no se lo repitió y dijo que vuelvan al este, porque hay algo que quiere hacer una vez que regresen, haciendo pensar a Evan que él es más diligente de lo que parece.
En la noche, Alan piensa en que si elige un sello de mano que coincida con el atributo del hechizo, su poder aumenta, y si elige el conjuro correcto, sus propiedades se refuerzan. Así era como funcionaba en el juego, pero a diferencia del juego, donde solo subían los números y las imágenes no cambiaban, esta vez notó que el hechizo realmente cambia de forma con cada conjuro. A pesar de que su reserva de maná sea patética, tal vez puede ver esas transformaciones porque es especialmente bueno controlando el maná. Eso es algo que tendrá que comprobar cuando se recupere, y en cualquier caso es un alivio que todo saliera bien. Rine los iba vigilando atentamente, y después se movió a toda velocidad hasta llegar al laberinto, donde mencionó la era de los dioses externos olvidados, y vio los glifos del imperio Alanef. Ese era un mensaje de Palaon que decía que esto era para su amigo que quedará solo, y Rine recuerda que esa persona fue la que detuvo la invasión de las Cosas Negras, mientras alzaba victorioso contra los Alaculaka, que devoraban los corazones de los ciudadanos, pero todos fueron derrotados por Palaon, el Grande, o también conocido como el Emperador Brillante. Ella obtuvo todo este conocimiento porque nació con la biblioteca antigua tras recibir la gran misión, aunque para su sorpresa Alan también tiene ese tipo de conocimiento. Ya sabía que él era especial debido a que la reina sangrienta Yutia lo seguía, pero conocer algo que solo se encontraba en los registros históricos significa que la gran luna Alan es amigo de Palaon, y eso jamás se lo esperaba. Aparte, las frases que mencionó ni siquiera existen en la biblioteca antigua, por lo que se pregunta qué es exactamente la gran luna. Lo que sí tiene claro es que la luna roja Yutia sí tenía razón, y se avergüenza de estar siguiendo órdenes a ciegas. Aunque la felicidad se le va cuando notó que Deus ya regresó, preguntándole si consiguió la información. Él dijo que no, ya que el oscuro falleció, específicamente su cabeza se torció de repente en el aire, y Rine menciona que deben reportarlo para su procesamiento, así que ambos se retiraron enseguida. En el condado Senonia, Kalia comprobó que los rumores eran ciertos, porque no le cabe duda de que Alan carece de emociones, y sus ojos eran tan profundos como un abismo. Recuerda que la llamó famosa, y ciertamente el conde Senonia es fuerte y muy reconocido, pero la llamó famosa a ella a pesar de que no participa en ningún evento social. Le preguntó a su padre si no le parece curioso, después de todo él es el conde aquí, y con un gesto de su mano provocó que su padre volviera a trabajar como si fuera una máquina sin vida. De esa manera se nos revela que Kalia convirtió a su padre en un títere para poder actuar como la verdadera jefa de la familia, y eso es algo que nadie debería saber, por lo que tiene curiosidad sobre cómo Alan se dio cuenta. Por si fuera poco, se negó a hablar con ella diciendo que había demasiados ojos observando, lo que significa que también notó las sombras que asignó para seguirlo. En ese momento, uno de sus hombres llegó para pedirle que vaya a echarle un vistazo a su habitación, y al hacerlo se encontró con uno de sus hombres fallecido. El sirviente menciona que al parecer no reveló el secreto debido a la forma en la que no se activó el sello, y Kalia entendió que el culpable dejó esto en su habitación a propósito. Con una sonrisa se pregunta cómo lo descubrieron, y cree que Alan atrapó una gran debilidad suya en el momento en el que se conocieron, pero la verdad es que Alan no tiene idea de lo que está pasando con ella. Mientras tanto, en el ducado de Altia, Loria reconoció que Alan no es alguien a quien se deba subestimar, porque el distinguido del inframundo tiene una mirada fría como la de su padre, y eso le dejó claro que es del tipo de persona que jamás debe convertir en su enemigo. Él era su última esperanza, pero era de esperarse que no aceptara un trato que le causaría grandes pérdidas, y todo por culpa de sus hermanos que le quitaron todos sus bienes y poder. El hijo mayor es Timilian, la hija mayor es Marianne, la segunda hija es Pirine, y el segundo hijo es Keeg. Ella, al ser la última, la dejaron sin nada, y hasta ahora ha sobrevivido gracias a la misericordia de su padre, pero ya no sabe qué hacer en este punto. De repente unas sirvientas llegaron para informarle algo terrible que le pasó a Pirine y a Keeg, revelando que ambos se quitaron la vida. Tal cosa dejó sin palabras a Loria, ya que esos dos preferirían apuñalar a su propia familia antes de desinstalarse la vida, así que esto no tiene sentido. Nerviosa pregunta qué hay sobre sus hermanos Timilian y Marianne, y poco después otras sirvientas gritaron por el horror que descubrieron. Resulta que ellos dos también fallecieron en un aparente ataque mutuo, lo que dejó aún más confundida a Loria. El responsable de ese caos iba huyendo de la mansión, tratándose de Radán, quien cumplió su misión de eliminarlos, desapareciendo del lugar en un instante gracias a su gran velocidad. En la mansión Altia reinaba el pánico, especialmente en Loria, quien recuerda cómo Alan le dijo que pasarían cosas buenas. Ahora ya entendió que ese temible hombre se refería a esto, y al igual que él, ella se convirtió en la única sucesora de la familia ducal de la noche a la mañana. A pesar de que esto puede ser una buena noticia, el terror invadió su cuerpo porque no sabe con qué clase de demonio aterrador hizo un trato, y el problema es que ya es imposible dar un paso atrás. Ya existen demasiados precedentes sobre el final de los traidores, así que debe seguir por el camino que eligió cuando fue a verlo en el baile. 2 meses después, una persona llegó a la mansión Palatio para darle un paquete a Alan por parte del ducado Altia.
Evan se sorprendió al ver el contenido, dado que era una botella de vino Cernance, y escuchó que cuesta unos miles de monedas de oro, por lo que jamás pensó que vería una. Alan se enteró por una nota que esto lo envió Loría y no el propio duque Altia, preguntándose el motivo de enviarle este regalo. Por ende quiso saber si el sirviente estaba seguro de que esto era para él, a lo que el sujeto respondió que sí. De hecho la misma duquesa lo preparó y le ordenó que se lo entregara. Eso último sorprendió a Alan porque quiere decir que Loría, la hija menor de los Altia, se convirtió en la duquesa. Ella, por su parte, menciona que 2 meses han pasado muy rápido, contando que después del funeral de su padre, quien falleció por una enfermedad, ella se convirtió en la duquesa tras la ceremonia de sucesión. Antes ni siquiera podía entrar a esta oficina, pero el fallecimiento de sus 4 hermanos fue tan repentino que nadie sospechó de ella en lo más mínimo, ya que asistir al baile fue la coartada perfecta. En ese momento, sus hermanos habían eliminado su organización secreta, y cuando regresó a la mansión estaba totalmente indefensa. Luego se sorprendió bastante al comprender que Alan usó esa situación a su favor, y por fuera la rechazó sin mucho interés, pero en silencio se encargó de todo el trabajo sucio sin que nadie se diera cuenta. Le da un poco de miedo pensar hasta qué punto del futuro ha calculado Alan, y ni siquiera le informó sobre el funeral de su padre porque no quería molestarlo en lo más mínimo. De seguro la ayudó porque necesita al ducado Altia para alguna parte de su plan, y aunque logró unir todas las organizaciones subordinadas de Altia, no será suficiente para igualar la fuerza que oculta el todopoderoso Alan. Al fin de cuentas está hablando de una figura importante del inframundo que elevó su poder solo a través de los negocios, y si hay algo que él tiene y ella no, es la capacidad de manipular el escenario político desde las sombras. Por alguna razón él necesita al ducado Altia, así que ella se encargará de hacer sus deberes, porque el distinguido Alan se pondrá en contacto con ella pronto, y con mucha sinceridad espera que le haya gustado su regalo de agradecimiento. El sirviente de ella se retiró de la mansión Palatio, mientras Alan estaba confundido porque hace poco Loría estaba al borde de la muerte, y ahora resulta que se volvió la duquesa, creyendo que algo anda mal. Unos meses después, ya estaban 5 años antes del comienzo de la historia original, y Evan fue donde Alan llamándolo conde. El protagonista le aclara que aún no se ha hecho la ceremonia de sucesión, pero le dio la libertad de llamarlo así, lo que en el fondo lo entristece porque no planeaba convertirse en el conde. El lado positivo es que ya se acostumbró, y ahora puede aprovechar al máximo las ventajas de ser un noble, consiguiendo un equilibrio entre el trabajo y el descanso. Evan le entregó una carta de Yutia, y de paso menciona que el gremio de información no ha encontrado nada sobre los responsables de eliminar a su hermano Leo. Ahora quiere saber cuál es su objetivo, dudando de que sea la venganza, y Alan piensa que todas las cosas que son diferentes probablemente son efectos mariposa causados por su culpa, mencionando que solo se va a preparar para eventos imprevistos. Evan lo elogió por sonar como un verdadero conde, y después Alan se puso a leer la carta de Yutia, quien le contó que Deus sigue mejorando en sus funciones de marionetas, Seolran le encanta jugar con sus amigas, Rine ahora lee tranquilamente mientras crea algunas cosas, Radahn ha tomado el hobby de cuidar su jardín, y por su parte, ella se sintió más familiar con el hecho de intercambiar noticias cada mes, y ahora este acto calienta su corazón cada vez más. Alan acepta que nunca ha ido a verlos, pero inevitablemente comenzó a sonreír al saber que están creciendo bien, y preguntó qué edad tienen esos niños. Evan le cuenta que ya están listos para salir a la sociedad porque ya son unos adolescentes, haciendo que la imagen tierna de los niños se rompa en la mente de Alan, y supone que pronto van a querer irse, por lo que llegó la hora de dejarlos ir. Evan quiere comprobar si está seguro, ya que los había puesto a todos en un mismo lugar porque tenían heridas, pero Alan cree que ya no hay razón para eso, y ahora que han crecido es momento de dejarlos ir para que luchen por su futuro. El verdadero motivo de rescatarlos siempre fue evitar que despertaran como los 5 pecados capitales, así que ya no debe haber problemas con ellos. Recuerda que cada batalla contra los jefes tenía un esquema general de su trasfondo revelado mediante la narración, y por ejemplo Yutia tenía el talento de la fe, Deus tenía talento con la espada, Rine tenía el talento para el estudio, Seolran tenía talento como luchadora, y Radahn tenía el talento de apóstol. Si ellos utilizan esos talentos en los campos adecuados van a estar más que bien, y en esta carta de despedida va a aprovechar para prepararle un regalo a cada uno. Al caer la tarde, él por fin terminó las cartas, y Evan recién despertado las tomó para ir a entregarlas cuanto antes, a la vez que Alan se pregunta si algún día podrá recibir un regalo por parte de ellos cuando se vuelvan grandes, aunque por ahora desea que lean sus cartas y salgan al mundo. Tiempo después, Yutia con una cara seria les avisó a todos que ya llegaron las órdenes, pero esta vez el gran Alan se las entregó a cada uno por separado. Seolran se emocionó bastante, mientras que Deus y Radahn estaban un poco sorprendidos, Rine se mostró muy contenta, y Yutia simplemente se quedó viendo la suya, aunque les recomendó a todos que primero lean las cartas anteriores porque sus órdenes requieren un alto nivel de comprensión. Seolran no puede creer que de verdad pueda leerlas, ya que antes solo Yutia podía hacerlo,
y esta menciona que ahora Alan les dio órdenes a cada uno, lo que significa que ya es hora de que todos las vean. Luego de un par de minutos ellos se llevaron tremenda decepción porque todas las cartas anteriores se ven como una simple charla cotidiana. Sin embargo, Yutia menciona que Alan siempre ha disfrazado sus órdenes como si fueran conversaciones normales, y por ejemplo, en esa le contó que su hermano lo usó como silla, siendo una forma de marcar el objetivo a eliminar, y más adelante le dijo que reportaran la situación después. De esa manera continuó explicándoles a detalle cada una de las cartas anteriores para que sepan cómo interpretar la que les acaba de enviar. Deus entendió que esto lo hace para evitar fugas de información, algo que Yutia confirma, diciendo que deben comprender claramente las órdenes y llevar a cabo la misión. Los chicos preguntan si no era mejor visitarlo en persona o usar un comunicador mágico, ya que de esa forma también evitarían las fugas de información. Yutia, de manera hostil, les recuerda que lo único que deben hacer es seguir órdenes, y Deus no puede creer que tenga una confianza tan fríamente inquebrantable, y para calmarla dijo que lo había olvidado. Seolran, emocionada, menciona que ya es hora de que lean la nueva orden, y después de varios minutos Deus revela que Alan quiere que vaya a Caliburn, la nación de los caballeros. Seolran fue enviada a la colonia, y eso la desanimó porque no le gustan los desiertos. A Radán le tocó ir a Raxas, la ciudad del entretenimiento, y el destino de Rinne es Lartania, la ciudad laberinto. Por último, Yutia revela que fue enviada al reino sagrado, Rosario, y supone que la carta de todos tiene escrito lo que deben hacer. Deus menciona que Alan le dijo que se convirtiera en caballero, y Seolran agrega que también mencionó que no se preocupen porque él continuará patrocinándolos. Rinne dice que en la carta también viene indicada la ubicación de los regalos, y Radán cree que tienen que ir a averiguarlo sin importar lo que sea. Antes de que se marchen, Yutia les pidió que siempre recuerden que jamás deben mencionar a la luna azul, a menos de que la gran luna Alan lo diga primero. Con eso claro, todos partieron por su propio camino, y al cabo de 3 meses, Alan seguía sin encontrar nada sobre el cambio en la magia y las frases, así que deberá experimentar por su cuenta. Ahora que lo piensa, quiere saber cómo va la recolección de información sobre el responsable del fallecimiento de su hermano, pero Evan menciona que el gremio de información aún no ha encontrado nada. Alan piensa que este efecto mariposa por haber salvado a los 5 pecados se le salió de las manos, incluso Loria se convirtió en la duquesa de Altia cuando la historia original perdía la vida, y ahora está expandiendo su poder e influencia en el inframundo a una velocidad aterradora. Resignado, le pidió a Evan que detenga la investigación del asesino, ya que esta es una situación en la que es mucho mejor no meterse, debido a que en la historia original casi nada escapa de la red del gremio de información, por lo que la aterra toparse con algo peligroso por husmear donde no debe. Al final, las organizaciones secretas son así, no le harán daño mientras no se meta en sus asuntos, y a este ritmo no tiene sentido seguir. Evan dice que irá a solicitarle al gremio que detenga la investigación, y de paso le informa que Deus fue nombrado caballero en Caliburn hace poco, lo que a Alan no le interesa mucho. Luego de 3 meses, Evan le contó que Deus ya había creado toda una orden de caballeros, lo que significa que al menos debe de ser de nivel experto o superior. El nivel más bajo es usuario de la espada, después sigue experto de la espada, y más arriba está maestro de la espada. Alan cree que es impresionante que ya sea un experto, porque no ha pasado mucho desde que fue nombrado caballero, y Evan revela que, según la gente, el mundo verá al 5º caballero maestro en menos de 10 años. Alan comprende que esos maestros son los mismos que son llamados espadas de Caliburn, sintiéndose bastante orgulloso por él, y Evan también está de acuerdo con que es muy talentoso, y de seguro en Caliburn están alborotados por esto. 6 meses después, ya había pasado un año desde que los 5 pecados capitales habían dejado el orfanato, y justo cuando Alan se estaba acostumbrando al trabajo de conde, Evan llegó a darle una noticia reciente. Resulta que Deus ya se convirtió en una espada de Caliburn, convirtiéndose en el 5º caballero maestro. Lo que confundió a Alan, ya que solo los maestros de espada pueden convertirse en caballeros maestros. En el juego, los maestros de espada son superhumanos que han ido más allá de la hoja de aura y desbloquean una habilidad única llamada derivación, de modo que le cuesta creer que Deus ya se encuentre en ese nivel. Evan le aclara que está a punto de serlo, ya que aún no ha creado su derivación, pero la nación le dio el título de caballero maestro de todos modos, además de haber vencido a la 4ª espada en un duelo. Caliburn también había perdido un caballero maestro ante los bárbaros del norte, haciendo que le den el título más rápido, y Alan recordó que esa nación ha estado en guerra por más de una década. Evan menciona que darse cuenta del maná y moverlo toma 15 años, y la derivación tarda unas cuantas décadas. Alan recuerda que la primera espada, Reinhardt, tenía 32 años cuando se convirtió en el caballero maestro más joven de la historia, y en el episodio 3 del juego tenía que aceptarlo como un aliado temporal. Sin embargo, a pesar de su talento, le tomó más de 20 años alcanzar ese nivel, y ahora un niño sin conocimiento de espadas se convirtió en caballero maestro mucho más rápido. Cree que tal vez pueda sacarle provecho antes de lo esperado,
o quizás no, ya que actualmente solo recibe cartas de Yutia. Incluso después de ir al reino sagrado, sus cartas seguían llegando regularmente y contenían noticias sobre los otros pecados capitales, por lo que al parecer los demás sí continúan en contacto con ella. Es cierto que nunca le han visto la cara, pero cree que al menos podrían agradecer el regalo que les dio. Rápidamente entró en razón, debido a que ya está muy agradecido de que no hayan destruido el reino después de despertar como los 5 pecados capitales, y mientras estén bien, él será feliz. En la capital de Caliburn se nos presenta la residencia de un noble de alto rango ubicada en la zona central de Kirtam, siendo la mansión donde reside la ilustre orden de caballeros del eclipse solar. Deus estaba viendo todo desde una gran ventana, ya que es el capitán de esta orden de caballeros y el caballero maestro más joven de la historia. Una chica que iba entrando a la mansión lo saludó amablemente llamándolo hermano, y él respondió el saludo con una cálida sonrisa. Seguidamente se calmó pensando que ya ha pasado un año, pero recordarlo aún lo avergüenza, cuando perdió todo ante esas cosas negras que se llevaron a su hermana, y lo único que le quedó fue una ira incontrolable. El odio no hacía más que aumentar con el paso de los días, y el hecho de que la gran luna lo salvara no era razón suficiente para jurarle lealtad. Sin embargo, Yutia le prometió que podría vengarse con sus propias manos, así que siguió sus órdenes y trabajó como parte de la Luna Azul. Lo pusieron en muchas misiones y entrenamientos peligrosos, y en ningún momento le importó su bienestar. Durante unos años realizó misiones que se convertirían en la base para luchar contra esas cosas negras, y pronto recibió una orden personal por primera vez. En esa misma carta, Alan le dijo que fuera a un pequeño hotel en el sur de Caliburn, porque ahí es donde le dejó un regalo. En ese entonces eso no le generó nada de emoción, y simplemente fue al lugar con pocas expectativas. Grande fue su sorpresa al ver que en dicho lugar se encontraba esa persona, y entendió que el regalo de la gran luna fue la familia que pensó que había perdido para siempre, emocionándose hasta las lágrimas porque pudo reencontrarse con su hermana, a quien considera más valiosa que su vida. Enseguida quiso que Silly le contara lo que pasó después de que la perdió, y estando más tranquilos ella reveló que, cuando esas cosas lo separaron, tuvo que esperar su turno de ser eliminada por mucho tiempo en la oscuridad. Ese día finalmente llegó, pero pudo escapar gracias a la luz, y unos años después estuvo a punto de ser vendida a un mercader de esclavos. Afortunadamente, el mercenario Evan apareció para salvarla, y luego de eso recibió una medicina muy valiosa del patrocinador. En la nota que le dejó Alan decía que seguiría enviando la medicina y el apoyo, dejándole claro que estará a salvo bajo el nombre Palatio, y tampoco debe preocuparse por su hermano. Silly está muy agradecida con Alan por haberla ayudado tanto, y Deus no podía creer que la haya protegido bajo su nombre, preguntándose cómo la gran luna se enteró de esto. Jamás había dicho nada sobre su familia, y Yutia solo notó que el cordero negro lo había atrapado. En eso recuerda que Yutia dijo que Alan lo sabe todo, y ahora ya entendió que eso es cierto. Antes le costaba comprender la ansiedad de Yutia, quien siempre dejó claro que no debían pensar por sí mismos, sin embargo, el tonto era él. Recordó cuando Alan dijo que pasarán cosas buenas, lo que en su momento no comprendió, pero en realidad Alan ya lo sabía todo, y le había dado una pista al niño que se quedaría solo para sobrevivir, o sea él. Piensa que Alan vio que su espada quería actuar por su cuenta, pero decidió ser misericordioso y devolverle a su hermana, haciéndole entender que siempre pudo destrozarlo si quería. Mientras él solo se llenaba de odio y deseos de venganza contra la oveja negra, Alan aseguró la supervivencia de su familia, considerándolo un regalo inconmensurable. Yutia una vez le dijo que pronto también entendería la razón por la que sigue a la gran luna, y ahora ya sabe que no se comportaba como una fanática loca ni estaba confiando en él a ciegas. Con eso claro, decidió que le devolvería el favor a Alan y cumplirá su misión de convertirse en la cúspide de Caliburn, el caballero maestro. Además, creará una orden de caballeros propia y la llenará con los mejores espadachines que encuentre. En el presente, uno de sus subordinados se le acercó para avisarle que llegó la hora, y todos ya estaban listos para realizar esta expedición que servirá como el primer peldaño para la Orden Eclipse Solar. A Deus no le importa qué tipo de dificultades vengan, porque seguirá esforzándose para que llegue el día en el que pueda ofrecerle su gratitud a Alan junto con una recompensa que lo satisfaga, y de esa manera, los caballeros del Eclipse Solar partieron en una expedición para luchar contra los bárbaros. Por otro lado, Alan estaba disfrutando de una gran paz, creyendo que se debe a que sus niños ya crecieron. Lo único malo son la montaña de libros que ha tenido que hacer, ya que después de regresar del laberinto se concentró en investigar la frase, y con lo que acaba de escribir terminó sus reportes. La refracción refuerza la imperfección dentro de un hechizo ya completado, haciendo que su alcance aumente. La repulsión aplasta la forma, afectando la transición del proyectil lanzado. La luz azul refuerza la magia en paralelo, como la magia eléctrica. La línea de difracción otorga poder de penetración, es decir, que es un efecto de golpe crítico.
Todo esto compone las reglas de la frase, y si se rompen, el hechizo falla. Él no posee mucho maná, haciendo que solo pueda usar magia una vez al día, así que le tomó mucho tiempo averiguar todo esto. Según la ambientación de este mundo, los signos de mano y frases de Babilonia ya habían sido olvidados desde hace mucho tiempo, así que no había forma de encontrar la información sobre ellos. Al final tuvo que investigar por su cuenta, divirtiéndose un poco en el proceso, aunque aprendió magia solo para defenderse. Hoy verá el resultado de 2 meses de experimentos, procediendo a realizar el primer sello de mano, e hizo que esta magia débil comenzara a gestar un cierto propósito al recitar las frases. Después añadió la fijación, la compresión, la descomposición, la flor efímera, y tras recitar dichas palabras creó un gran árbol a partir de esos rayos. Con esto se dio cuenta de que el orden también importa, porque fracasó cuando usó la descomposición primero. En eso alguien dijo que era imposible, y cuando Alan volteó su mirada se enteró de que Kalia y su sirviente estaban presenciando todo. Una asustada Kalia pregunta si eso es magia de origen, y él no entiende qué hace ella aquí. El sirviente de Kalia menciona que usar magia de origen significa que está al nivel de un mago de séptimo círculo, lo que impactó a Alan, ya que arriba de eso solo están los de octavo círculo. Más tarde, en el salón de recepción, Kalia recuerda que tenía 2 motivos claros para venir aquí. El primero era confirmar las intenciones del conde Palatio, el cual posee la carta de triunfo capaz de infligir un daño enorme a la familia Senonia. La segunda razón para venir era medir el nivel de la organización que protege a Alan, ya que esa fuerza fue la que le permitió tomar el control de los Palatio. Pero en lugar de eso descubrieron algo sorprendente, y de hecho jamás había visto temblando de miedo a este mago arrogante. Bianquel es un mago de quinto círculo expulsado por la Torre Mágica por sus experimentos inhumanos, y es lo suficientemente hábil como para aniquilar a toda una división de soldados con facilidad, elevando su confianza a tal punto de que incluso era arrogante con ella, su patrocinadora de hace años. Sin embargo, ahora puede sentir claramente su miedo, algo que jamás había visto, preguntándose si de verdad eso era magia de origen. En ese instante Alan llegó al salón disculpándose por la tardanza, y directamente le preguntó cuál es el motivo de esta visita. Kalia lamenta la visita tan repentina, excusándose con que tenía muchas ganas de conocerlo, así que vino a la mansión. Alan no se lo va a reprochar, sin embargo quiere dejar algo claro, diciendo que lo de hace un rato no fue magia de origen, y en realidad sus habilidades mágicas apenas lo hacen llegar al segundo círculo. Está seguro de que el mago a su lado pudo darse cuenta de que esa magia no tiene ningún efecto, y por dentro piensa que eso último es cierto, ya que eso no sirve para defenderse o atacar. No obstante, ellos entendieron que Alan les está ordenando guardar silencio sobre las potentes habilidades que vieron, por lo que Bianquel, en pánico, exclama que solo vio mal las cosas, sorprendiendo a Kalia porque incluso este viejo está siendo cortés con Alan. Este último se relajó porque el malentendido está resuelto, de modo que le pidió a Kalia que vaya al grano, y ella comenta que solo quiso venir a visitar después de terminar unos asuntos por esta zona. Alan comprende que no vino por ningún motivo en especial, pero por desgracia tiene trabajo que hacer, así que no puede quedarse mucho tiempo con ellos. Kalia entendió perfectamente la situación y le agradeció por tomarse el tiempo de atenderla, procediendo a retirarse por ahora. Alan le recomendó ir con la duquesa Altia, porque cree que ambas se llevarán muy bien, algo que puso nerviosa a Kalia, aunque de todas formas accedió a visitar a esa duquesa, y minutos después, el carruaje de ella salió de la mansión Palatio. Evan no entiende qué hacía aquí una familia arruinada como Senonia, algo que Alan tampoco sabe, aunque siente que podría ser problemático, ya que si difunden ese rumor falso de que usó magia de origen, muchos vendrían a desafiarlo porque pensarán que es fuerte. Realmente espera que Kalia haya entendido lo que quiso decir, ya que no hay forma de que Senonia visite Altia debido a que esas 2 familias compiten en el inframundo, y con eso le quiso decir que no vuelva a venir aquí. En el carruaje, Kalia preguntó si Alan realmente usó magia de origen, a lo que Bianquel respondió que no, haciendo que ella no entienda por qué reaccionó así. Bianquel menciona que la magia de origen es del tipo que traza sus propias leyes sobre el lienzo de principios absolutos e inmutables, algo que solo se le permite a la cúspide de los magos. Pero el conde Alan era distinto, y cuando usó su ojo observador para examinar su magia, se dio cuenta de que estaba rasgando el propio lienzo. Básicamente estaba retorciendo esos principios que se suponen que son absolutos e inmutables. Primero fijó el rayo, luego lo retorció y colapsó la ley, pero incluso después de eso, la magia se manifestó sin problemas. Así que lo que vieron fue un milagro imposible de replicar. Por si fuera poco, luego de eso vio un ojo gigante sobre Alan, siendo claramente del gran dios olvidado, y esto lo hace querer dejar de pensar porque será peligroso si sigue así. En su juventud se sumergió tanto en el conocimiento antiguo que lo elogiaron por su investigación sobre la magia de la era olvidada, así que le pidió a Kalia que jamás se le ocurra oponerse al conde Palatio.
Una impresionada Kalia comprende que eso significa que es totalmente inútil que alguien tan insignificante como ella intente descubrir cuáles son los planes de Alan, recordando cuando le pidió que fuera a visitar a la duquesa Altia, lo que le deja claro que ya se ha convertido en un peón para él. 5 meses después, ya habían pasado 2 años desde que los niños dejaron el orfanato, así que Alan le preguntó a Evan si consiguió alguna información nueva, mejor aún si es sobre los niños. Evan negó saber nada al respecto sobre estos últimos, pero escuchó que al parecer el condado Senonia y el ducado de Altia se han aliado, lo que sorprendió a Alan porque son los dos grandes del inframundo, y Evan menciona que, al tratarse de una alianza del bajo mundo, nadie de afuera puede saberlo, pero él está seguro de la veracidad de esta información. Alan se llevó las manos a la cabeza porque es cierto que pudo guiar a los pecados capitales por otro camino, pero ahora tiene que lidiar con una alianza de dos grandes cerebros criminales, creyendo que el reino de Asteria está a punto de irse al demonio. En eso recuerda que él fue quien aconsejó a Kalia ir con Loria, no pudiendo creer que lo haya tomado en serio. Aunque de seguro solo es una alianza temporal, ya que Kalia es alguien fría y arrogante, sin embargo debería hacer algunos preparativos por si acaso. Comenzó a escribirle una carta a Kalia disculpándose por haber sonado brusco y frío, alegando que no es muy bueno expresándose, y mientras seguía escribiendo espera que esto no parezca una excusa. Luego de un rato le encargó la carta a Evan, quien la enviará por medio del gremio de mercenarios, y ahora Alan se pregunta cómo estarán Radahn y Seolran, ya que no supo nada más de ambos desde que Yutia le dijo que habían llegado a su destino, y espera que Seolran no esté sin vida tirada en la calle. Si de verdad encontró el regalo del que le habló en la carta, ella debería convertirse en la cúspide de los luchadores de Baba Yaga. El regalo en cuestión es la esencia de la tribu de Melena Dorada, que al equiparla otorga un 20% de probabilidades de dar un golpe crítico. Y si el pecado del orgullo lo hubiera obtenido, nunca habría caído la corrupción. En su lugar, se habría convertido en una gran loba para su tribu, o al menos eso decía la descripción del objeto. Cree que ella tiene el suficiente talento para ganar dinero por sí misma, así que debería estar bien, porque ese lugar es la nación de los luchadores, donde la fuerza puede darle el mundo entero. En la nación del desierto Colonia había una cueva en medio de un páramo, y en su interior estaba Seolran, quien está muy alegre porque la prueba al fin terminó. Ahora no puede hacer otra cosa más que darle las gracias a la gran luna por este regalo, ya que no pensaba que la esencia de la tribu de Melena Dorada de verdad existiera, porque antes pensaba que solo era una leyenda que le contaban cuando era niña. En el pasado, su madre le dijo que los de esta tribu son los descendientes del rey de todos los hombres bestias, y la esencia de la tribu de Melena Dorada es un objeto legendario que se ha heredado durante cientos de años, el cual les otorga fuerza y autoridad. Ahora ella obtuvo ese objeto y superó todas las pruebas del mundo interior, haciéndose mucho más poderosa de lo que era, pensando que la gran luna la salvó en el experimento biológico y le dio el poder para vengarse del dragón negro que eliminó a sus padres. Por lo tanto, tiene que devolver ese favor, y está segura de que su majestad Alan no quiere que se convierta en una gladiadora mediocre, así que debe convertirse en la gladiadora más fuerte. También va a revivir la tribu de la Melena Dorada reuniendo a sus miembros dispersos, y con ese poder podrá aniquilar al dragón negro. Todo esto es gracias a Alan, por lo que ya va a empezar con su misión, y la tribu de la Melena Dorada será revivida bajo la luna azul después de 500 años. Mientras tanto Evan recuerda que el gremio de información obtuvo algunos datos sobre los niños, y primero comenta que Seolran ha estado desempeñándose muy bien en la colonia, ganándose el alias de Destello Dorado, un nombre que Alan siente haber escuchado antes, aunque de todas formas se alegra de que esté bien. Evan menciona que en esas tierras se puede ser lo que quiera si se tiene la fuerza, y en eso Alan pregunta por Radahn, ya que no supo nada sobre él desde que dijo que estaba aprendiendo a trabajar en Raxas. Evan revela que tienen información sobre él, pero aún están en proceso de verificar si es real, y a todo esto Alan menciona que se supone que él debería estar ocupado. Evan no entiende por qué le pone esos ojos, porque ya hizo todo lo que le pidió, pero Alan le recomendó que se prepare porque se tarda al menos un mes en llegar a la Torre Mágica. Evan se sorprendió porque solo debería tomar una semana llegar a la Torre Mágica Verde, pero Alan aclaró que se dirigen a la Torre Mágica Azul, haciendo que Evan entienda la situación, reconociendo que esa torre está cerca de la ciudad laberinto, así que sí está lejos. Con eso claro, Evan comenzará a realizar los preparativos de inmediato, dejando a Alan solo, quien se sintió cansado de solo pensar en que debe pasar un mes en carreta, pero tampoco es que pueda hacer otra cosa, debido a que el objeto que puede sostener su pequeño y valioso agujero de maná está ahí. La ciudad laberinto le trae recuerdos, ya que en el juego pasó mucho tiempo farmeando en esa zona. El laberinto en el centro de la ciudad es el mapa emblemático para subir de nivel en Psicodelia, donde el jugador puede obtener objetos de mayor calidad subiendo de nivel y adentrándose más y más. Sin embargo, nadie ha llegado a su final a pesar de que muchos han visitado dicho laberinto, por lo que todos creyeron que los desarrolladores querían verlo sufrir. Alan piensa que ahí se encuentran reliquias y artefactos constantemente, y por eso el trabajo de tazador mágico oficial se ha vuelto tan popular que garantiza una vida cómoda.
Rinne dijo que pronto se presentará al examen de tazadora, algo que no debería ser problema gracias a su talento, aunque cree que le dio un regalo demasiado pequeño en comparación a los demás, porque lo único que hace es tazar equipos, y si ese regalo no fue suficiente, deberá enviarle apoyo aparte. Posteriormente se nos presenta la ciudad laberinto Lartania, un lugar gobernado por nadie, siendo la ciudad de exploradores y mercenarios, donde al pasar por incontables tiendas, en una esquina de la zona sur se puede encontrar una tienda de tasación secreta llamada Merde. Ese local fue ganando fama silenciosamente gracias a sus servicios únicos, por lo que atiende principalmente a nobles y exploradores de rango A. Entre sus clientes incluso se encuentra el mismísimo señor de Lartania, a quien Rinne le dijo que este artefacto enciende llamas con maná. Además, es una reliquia que puede ser impresa. El señor de Lartania preguntó cuál es la habilidad impresa, a lo que Rinne contestó que con solo un poco de maná, la llama se mantendrá encendida por al menos una hora, haciendo que el señor de Lartania la elogie porque su eficiencia ha mejorado drásticamente. Con eso hecho, el señor se fue del lugar, y Rinne pudo quitarse la máscara después de un buen rato, volteando a ver un pequeño telescopio, el cual también se puede imprimir. Ahí nos revela que la impresión es la razón por la que esta tienda se ha vuelto tan famosa, y en un cuarto estaba el regalo que le dio Alan. Ella confiesa que al inicio no entendía el motivo por el que la Gran Luna le pidió que se convierta en tazadora, recordando que su verdadera identidad es la de un amigo de Palaón de la era de los dioses exteriores olvidados, y entendió que todo hasta ahora había sido para eliminar las cosas negras. El problema era que no podía relacionar el empleo de tazadora con el objetivo de eliminar a las cosas negras, pero en cuanto vio su regalo pudo entenderlo, ya que ahí estaba el ojo acechador, el cual identifica rápidamente los objetos por debajo de cierto umbral de maná para ayudar con la tasación. Sin embargo, eso es algo distinto a lo que ella conoce. De hecho, su existencia ni siquiera existe en la biblioteca, y tras romper los sellos desbloqueó la impresión. Aún así, tiene que despertar este objeto con el objetivo de obtener la fuerza para luchar contra las cosas negras, revelando que este regalo es una habilidad y un medio para ofrecer sacrificios. Actualmente lleva 248 de 500, así que todavía le faltan 252 sacrificios más para que despierte por completo. Y es que, a cambio de aumentar las estadísticas de una reliquia, esto absorbe algo de ellas, causando un cambio esencial en el ojo. Sin embargo, el ojo solo reacciona a ciertas reliquias de alto nivel, y en caso de sacrificar un objeto incorrecto, la acumulación desaparece. Tazar con precisión todas las reliquias y seleccionar sacrificios de alto nivel para marcar con impresiones es algo que solo ella puede hacer gracias a que nació con la Biblioteca de la Eternidad, quedándole más que claro que esto tiene el objetivo de eliminar al Lobo Negro, y todo es según la voluntad de la Gran Luna. 3 semanas después, nuestros muchachos ya tenían a la vista la Torre Mágica Azul, y una vez adentro los recibió la vicemaestra de la torre, tratándose de una maga de sexto círculo llamada Peña Craisine, la cual tajantemente les pidió que expongan su asunto para que después se vayan debido a que está muy ocupada. Alan se sorprendió de que Peña ya sea la vicemaestra de la torre a pesar de que todavía no empiece la historia principal, recordando que ella era una genio única en el siglo que alcanzó el octavo círculo a la temprana edad de 20 años y se convirtió en la maestra de la torre. La torre mágica no solo es poderosa, sino que también monopoliza la reproducción de ciertos bienes esenciales, lo que hace que su estatus sea equivalente al de los nobles. Es cierto que la autoridad de la vicemaestra, que ha trascendido los límites humanos, es muy alta, pero aún así le sorprende que lo trate de esta forma. Procediendo a presentarse formalmente como el conde Palatio, revelando que vino a hablar sobre el asunto de la puerta de tiempo. Peña, sin ponerle importancia, le pidió que fuera directo al grano, y Alan menciona que puede eliminar la puerta de tiempo. Se nos explica que esa es una gran grieta que conecta con un subespacio misterioso y aparece en lugares donde se usa magia con frecuencia, causando anomalías que provocan daños significativos. Peña no entiende cómo pretende eliminar la puerta de tiempo con ese talento tan bajo, así que le ordenó que se fuera, y Alan insistió en intentarlo. Peña comprende que vino a eliminar la puerta para reclamar el tesoro, pero se enojó bastante porque muchas personas vienen al día por ese asunto. Alan reiteró que dice la verdad, simplemente quiere que lo guíe para demostrárselo, y por dentro piensa que ella tiene una personalidad terrible. Peña dice que puede entender que necesite algo enorme para darle la vuelta a la opinión pública, debido a que la gente está empezando a descubrir que se convirtió en conde por pura suerte cuando sus hermanos fallecieron, pero eso no quiere decir que pueda traer sus asuntos aquí y armar un alboroto. Ante semejante ráfaga de maná, Alan piensa en que ni siquiera sabía de esos rumores, y puede que Peña sea una adicta al trabajo, pero sorprendentemente está bien informada sobre el mundo exterior. Además, ya tiene muy claro que Peña da bastante miedo, algo lo que Van está de acuerdo porque causó todo esto solo con su maná puro, y de seguro los partiría a la mitad si intentan meterse con ella.
El problema es que Alan está bastante desesperado, así que le ofreció todas sus propiedades a la torre en caso de no poder eliminar la puerta de tiempo, lo cual le parece una tontería a Peña, pero Alan se mostró dispuesto a hacer un juramento, de modo que no es una mala oferta a cambio de un poco de su tiempo, y eso hizo cambiar de opinión a Peña. Luego ella lo llevó hacia la habitación en la que se encuentra la puerta de tiempo, recordándole que tomará toda su riqueza en el momento que falle, aunque Alan le avisó que eso no sucederá. Todo esto a Peña le parece oportuno porque se preguntaba si realmente es el cerebro del condado o tan solo un incompetente con suerte, y después de escucharlo por un rato está convencida de que está más cerca de lo segundo. A diferencia de la atmósfera inhumana que lo rodea, solo tiene un pequeño agujero de maná y una habilidad de percepción de energía ligeramente superior al promedio, lo que significa que su talento está al borde del segundo círculo, considerándolo patético. Alan recuerda que en realidad no hay necesidad de cerrar la puerta, ya que en 3 meses desaparecerá de forma natural después de escupir la reliquia, dando por terminada la investigación. Al final no apareció ningún mago capaz de cerrarla, pero las grietas en la torre mágica azul siguieron causando estragos durante 2 años más. Peña le recomendó salir de inmediato si no puede hacer nada, aunque ahí se preguntó si piensa usar sus manos como medio en lugar de un bastón, pensando que incluso los antiguos tomos de magia lo clasifican como un método primigenio, algo considerado casi como un cuento de hadas. Resignada, le pidió que dejara de imitar cosas raras para que se largue de una buena vez, pero de repente todo pareció congelarse, asustándola porque nada se está moviendo. Instintivamente activó su ojo de observación para analizar la magia, viendo que hay un enorme ojo sobre Alan, el cual se abrió para verla directamente. Se supone que el ojo de la observación ve a través de la esencia de lo desconocido, así de simple. Sin embargo, ahora todo su cuerpo le grita que esto es algo que no debe entender, obligándola a no pensar en nada. El enorme ojo sacó una mano para decirle que guarde silencio absoluto, y Peña en pánico entendió lo que Alan le acaba de ordenar. El ojo procedió a cerrarse lentamente, dejando a Peña aterrada por lo que acaba de presenciar, sintiendo una presión que nunca había experimentado. Alan le avisó que la puerta ya ha sido cerrada, así que tomará la reliquia, y piensa que esto era muy sencillo porque solo tenía que usar un objeto y un método especial. Hace unos segundos tuvo que usar su método unas cuantas veces más, así que únicamente estuvo realizando hechizos a lo tonto para aparentar que lo estaba haciendo con su magia, y se pregunta si Peña cayó en esa trampa. Esta última, aún sudando, prometió que no le dirá a nadie sobre esto, decepcionando a Alan porque cree que no se comió la mentira y descubrió que en realidad usó un objeto. Le agradece que quiera guardar silencio, pero le deja claro que tampoco está obligada, haciendo que Peña vuelva a entrar en pánico exclamando que si guardará silencio. De hecho, es muy buena guardando secretos y por ende quiere que le crea. Alan no sabe qué bicho le picó como para actuar así de repente, pero al final eso le valió mondá, y fue a decirle a Evan que ya se irán a casa. Peña lo detuvo por un momento, y un poco nerviosa le pidió que se lleve estas pociones de maná que hizo ella misma. Alan nota que estas pociones son de la más alta calidad, aunque su silencio asustó a Peña porque supone que no le gustan, pero en realidad Alan está sorprendido porque 2 de estas botellas valen más que una mansión, no pudiendo creer que ella esté tan agradecida por cerrar la puerta. Peña, tartamudeando, dice que definitivamente guardará silencio sobre sus habilidades, incluso está dispuesta a realizar un juramento de maná, confundiendo a Alan porque no ve necesario hacer un juramento por algo así. Intentó detenerla porque siente que esto es un malentendido, aunque de todas formas ella procedió a realizar el juramento de maná, haciéndole ver a Alan lo buena que es a la hora de cumplir promesas. Alan resignado aceptó las cosas, porque ya no hay manera de que pueda aclarar este malentendido. Así fue como Alan obtuvo la reliquia que deseaba, 5 pociones y un juramento por una razón que desconoce. Ya en el carruaje, Eva menciona que esa reliquia se ve bastante tosca para lo difícil que fue obtenerla, preguntando si tiene un gran rendimiento, algo de lo que Alan no está seguro, pero de cualquier forma lo necesita. Ahí piensa que fue afortunado de obtener la marca del corrupto, ya que este objeto puede absorber y almacenar el maná del aire con las gemas incrustadas. Si bien la cantidad que puede guardar no es mucha, eso sigue siendo más que su diminuto agujero de maná. De la nada sufrió un agotamiento repentino, no pudiendo creer que su cuerpo tenga menos maná que un objeto de apoyo, aunque entró en razón al recordar que esto es para investigación mágica y autodefensa, no para el combate, por lo que esto le es suficiente. Por curiosidad, se pregunta qué malentendido tuvo Peña, ya que por alguna razón empezó a actuar educada de repente. Solo por si acaso, él le reiteró que es un mago de segundo círculo, y ella nerviosa lo confirmó agregando que sí lo parece. No sabe si se estaba burlando de él, pero su reacción fue similar a la que tuvo Kalia la última vez, y no puede evitar sentirse incómodo con esto. Como sea, lo único importante es que jamás volverá a verlas, así que no le interesa lo que pase con ellas, y lo mejor es que el clima de hoy está muy agradable. En la casa ducal Altia, Loria le dio la bienvenida a Kalia Senonia,
la cual respondió con mucha cortesía a la buena hospitalidad, estando alegre de volver a verla. Loría reconoce que se siente muy cómoda con ella porque no hay necesidad de comparar rangos entre ambas, y Kalia confiesa estar sorprendida por la previsión del conde Palatio, recordando cuando le recomendó venir con Loría. Cuando siguió su orden, rápidamente entendió lo que quería decirle, ya que mientras hablaban, ambas se dieron cuenta de que estaban bajo la influencia del mismo hombre. Al final tuvieron que crear una alianza bajo las órdenes del conde Palatio sin poder hacer preguntas. Además, una lucha de poder no tiene sentido cuando hay un número absoluto como Alan, y como resultado la familia Senonia y Altia se volvieron cercanas entre sí. Loría menciona que la reunión de ambas estaba programada para el próximo mes, así que quiso saber la razón por la que vino hoy, y Kalia revela que Alan le envió una carta usando el día de su visita como pretexto. Loría, al leer el contenido, vio que Alan le dijo que algunos nobles se han quejado por su última visita, pidiendo su comprensión debido a que no tiene amigos nobles. Kalia dice que esa carta parece una disculpa normal, y Loría supone que se trata de una orden oculta, algo que Kalia confirma, así que por eso vino para discutirlo con ella. Entre ambas creen que la parte que dice que no tiene amigos nobles se puede referir al barón Kenia, que pertenece a la facción aristocrática, y al marqués Malantino, que es una figura clave para los realistas, y de esa forma siguieron interpretando las siguientes frases. Luego de varios minutos de una exhaustiva investigación, llegaron a la conclusión de que al conde Alan no le agrada la facción aristocrática ni la realista, así que les está ordenando que los eliminen a todos. Ambas están de acuerdo en que aquí deben usar el sentido común, entendiendo que Alan quiere expulsar a los nobles actuales y establecer un nuevo régimen. Lo cual hace que Loría también comprenda que Alan la convirtió en duquesa porque necesita el prestigio de la familia Altia. Si trabaja con la familia Senonia, eso es posible de hacer, y Kalia algo nerviosa dice que deben hablar sobre el plan. Alan, por su parte, comenzó a toser muy fuerte, ya que casi se atraganta con la comida, aunque no fue nada grave y Evan le pasó agua. Alan dijo que ya quiere ir a casa, suponiendo que ya debería ser hora de que Yutia haya recibido su carta, y justo en ese momento ella se encuentra frente a una estatua con un vestido completamente blanco, signo de que se volvió parte de la iglesia. Por otro lado, el maestro de la torre de magia azul llamado Selaim Micardo recién regresó de su viaje, notando que ya no está a la puerta del tiempo, revelándonos que es un mago de octavo círculo. Peña lo recibió con una cara de agotamiento total, diciendo que ya terminó el trabajo que le encargó. Selaim se impresionó de que no esté enojada con él como siempre lo hace, lo cual lo dejó bastante intrigado, recordando que Peña se convirtió en vicemaestra de la torre a una edad tan temprana gracias a su talento bendecido. Eso provocó que su arrogancia y confianza se elevaran más allá del cielo, incluso hizo llorar a un novato en una ocasión, pero él no se molestó en corregir su actitud porque realmente es extraordinaria cuando se trata de la magia. Y cuando alcanzara el séptimo círculo se dará cuenta de lo inútiles que son sus logros, y de forma natural, se volvería modesta por sí sola. Por lo tanto, esta situación se le hace muy extraña, y algo confuso le preguntó si tuvo demasiadas cosas que atender durante su ausencia, a lo que Peña ni siquiera sabía cómo responder. Luego de varios minutos, Selaim se enteró de que el conde Palatio cerró la puerta del tiempo, pero ella no puede decir exactamente cómo, ya que hizo un juramento de maná. Peña confiesa que en realidad no hay mucho que pueda decir con detalle, haciendo que Selaim comprenda que se volvió modesta gracias a una magia incomprensible, o mejor dicho, vio magia de origen. Sorprendentemente está tan asustada que ni siquiera aparta su mano, pensando que el conde Palatio resultó ser alguien muy interesante. Un mes después, Alan estaba en su mansión investigando muy en serio sobre las frases, ya que tras obtener la marca del corrupto puede usar más magia por día. Ahora ya sabe que no debe usar cosas que no coincidan, no repetir las mismas cosas, solo puede usar hasta 4 cosas, y la nueva regla que descubrió es que usar frases similares puede crear un efecto de superposición. Puede que también tenga relación con cómo y dónde las establece, pero aún no está seguro. Evan lo elogió porque su magia se ha vuelto cada vez más fuerte, y admite que nunca pareció magia de segundo círculo, pero ahora se siente en un nivel mucho más alto que hace unos meses. Alan supone que usar un hechizo promedio de gravedad no puede crear un cráter como este. De hecho, la gravedad, que es una magia de segundo círculo, no puede aplastar algo hasta matarlo incluso a máxima potencia. Había pensado que se estaba volviendo fuerte, pero cree que tal vez todo fue una ilusión, aunque Van aún no puede salir del asombro por esta magia tan interesante. Alan menciona que hay una razón por la que su poder aumentó de forma notable, pero no es por la pericia ni por las frases. Un aumento en la pericia mágica significa un aumento en la precisión y la realización, y las frases están más cerca de ser palabras detonantes que alteran atributos. Ha pasado meses estudiando la disposición de frases para la gravedad, y recientemente ha estado usando las mismas frases de forma alternada. Al final descubrió que el poder solo aumenta gradualmente a medida que afina la disposición óptima. Aún así,
Dice que no hay razón para que el poder destructivo de la magia aumente de repente, así que probablemente se deba a que está en mejor condición. Evan le informa que vino a entregar una carta de Yutia, algo que alegró a Alan, por lo que irá a su habitación para leerla con calma. Además, ya usó su magia 3 veces, siendo el límite que puede usar por día. En el camino aún se sigue preguntando cuál es la razón de que su magia se haya vuelto más fuerte de repente, sospechando que podría deberse a una recompensa por una maldición. Las maldiciones son un ritual oriental en el que el lanzador se sacrifica a sí mismo para colocar una maldición sobre otro o sobre su propio cuerpo. Al ser afectado por una maldición, el objetivo sufre una pérdida pero también obtiene una recompensa equivalente. Sin embargo, no hay nadie del este a su alrededor, así que eso no puede ser posible. Además, es el conde de un pequeño reino que el inframundo ha ignorado, por lo que nada de eso tiene sentido. Ahora llegó a la conclusión de que a veces tiene que olvidarlo y seguir viviendo tranquilo, suponiendo que no pasará nada malo. De ahí pasamos al reino sagrado Rosario, específicamente a su capital Rionel, la ciudad blanca pura donde la gente adora a Sironia, la diosa de la luna y la paz. En la casa de oración del este, un hombre rubio fue hacia Yutia para darle sus saludos, haciendo que ésta le pregunte si ha estado bien. El sujeto piensa que ella es una monja de rango inferior al de un paladín, y ni siquiera lleva la banda de la gracia sagrada, pero aún así debe mostrar sus respetos haciendo una reverencia. Él vino para informarle que esta vez pudieron salvar a 8 niños y 25 vidas de una pequeña aldea ubicada en las direcciones este y oeste, algo que solo fue gracias a ella. Yutia se mostró modesta diciendo que él fue quien llevó a cabo las buenas acciones, pero el hombre reitera que fue ella la que le enseñó, así que siempre estará agradecido por eso. Él recuerda que durante 20 años vivió en la desesperación porque ni siquiera podía sentir el poder divino, incluso estuvo a punto de rendirse, hasta que Yutia apareció para recomendarle que tenga fe en la luna. Él no lo entendió, porque se supone que todos adoran a la diosa de la luna, no a la luna en sí, pero ella dijo que lo entendería una vez que realmente lo haga. En ese entonces él estaba muy desesperado, así que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, y rezó a la luna durante unos días. Milagrosamente aprendió a manejar el poder divino, aunque su gran felicidad se interrumpió al darse cuenta de que cayó en una tentación momentánea, lo que lo hizo poner su fe en la luna y no en la diosa Sironia. Sintió temor de haber entrado en el camino de la herejía, pero todo el poder prestado de los demás era el mismo, incluso los artefactos otorgados bajo el nombre de la diosa brillaban intensamente en sus manos, demostrando el poder divino que posee. Después fue a preguntarle a Yutia el motivo por el que le recomendó tener fe en la luna, y ella respondió que la fe nace de una creencia invisible, pero tarda mucho en manifestarse, así que siempre es más fácil obtener lo que se necesita de aquello que realmente existe, y la luna siempre estará con ella. Obviamente Yutia se refiere a Alan, aunque el chico cree que se refiere a que la diosa Sironia también es la misma luna, siendo su forma para que los humanos dudosos crean con certeza, por lo que le agradeció a Yutia desde el fondo de su corazón. En el presente, Yutia le pidió que recen juntos para expresar su gratitud, y el rubio se mostró encantado de hacerlo todas las veces que sean necesarias. Yutia menciona que llegó justo a tiempo para la oración, ya que muchos se han reunido aquí, procediendo a llevarlo a su iglesia que está repleta de personas creyentes. Al subir al podio, Yutia inició con la oración de hoy, la cual va dirigida hacia la gran luna, demostrando lo devota que es hacia el todopoderoso Alan, y rápidamente está esparciendo sus creencias. Y hasta aquí el resumen de hoy, mi gente. Recuerden dejar su like y un comentario para apoyar el canal. De esa forma podré traer contenido más seguido. Y con eso dicho, nos vemos en el siguiente video.